vayamos a la palabra del Señor y vayamos al Salmo. Vamos a leer varios salmos. Y muchos nos preguntaremos, algunos se estarán preguntando referente al reino de Dios, al reino de los cielos, como ya lo hemos hablado la semana pasada, de que no hay diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Podemos utilizarlo intercambiablemente. En el Salmo 45, vamos a leer solamente un versículo, porque lo que quiero enfatizar en estos salmos, son 4 salmos que vamos a leer. Lo que quiero enfatizar es esto de que referente al reino de Dios. Cuando nos preguntamos qué es el reino de Dios, qué abarca el reino de Dios. Entonces, aquí en estos salmos más o menos nos da una descripción acerca de esto. Entonces el versículo 6 dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Lo voy a leer nuevamente. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El Salmo 47, el versículo 7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Cantad con inteligencia, porque Dios es el Rey de toda la tierra. El Salmo 93, versículo 1. Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Versículo 2, firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente. Salmo 103 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 145, versículos 11 al 13, dice: la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. No solamente son estos únicos versos que hay muchísimos versos más, pero más o menos tenemos una idea o conocimiento acerca de qué es lo que es el reino de Dios. Sabemos que Dios es creador de todas las cosas visibles e invisibles. Amén. Y por virtud de su poder, de su magnificencia, Él es soberano y Él es rey sobre todas las cosas y reina sobre toda la tierra, sobre todo el universo, porque Él reina desde lo más pequeño hasta lo más inmenso, lo más grande. Entonces, el reino de Dios no es una determinada denominación, el reino de Dios es todo lo que Él ha creado. Y Él se mantiene soberano sobre toda su creación, y esto incluye a nosotros. Ahora, cuando entendemos esto de que el reino de Dios es toda su creación,
por la consecuencia de la caída del hombre, no todo en el reino de Dios es su voluntad. Entonces, cuando entendemos esto, nos preguntamos, la pregunta es esto, y esto es tal vez algo que quería compartir de un tiempo atrás. Entonces podríamos decir, ¿Dios está en control o no está en control? Y este es un tema un poquito delicado y un poquito sensible para poder compartirlo, porque hemos crecido con el conocimiento de que, dado pues que basado en estos versículos o en estos salmos que hemos leído, Dios es soberano sobre todas las cosas, y la verdad es esa. Dios es soberano. Dios está sentado en su trono. Pero esto no significa de que todo lo que ocurre en la tierra, por lo menos en la tierra, porque es aquí donde tenemos conocimiento, aquí donde vivimos, todo lo que ocurre en la tierra no necesariamente es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos decir de que no todo es la voluntad de Dios? Podemos ir a diferentes versículos en la palabra de Dios y poder tratar y poder hablar acerca de este punto, de que no todo lo que ocurre en este mundo es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, un ejemplo, la razón por la cual nuestro Señor, Dios el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz, es para que todos se salven y nadie se pierda. Pero hemos visto a través de toda la historia, desde la cruz hasta este tiempo, sabemos de que no todos han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. A pesar de que la voluntad de Dios es de que todos sean salvos, pero no se ha cumplido en su totalidad. Hay muchísimos millones que son salvos, pero no toda la humanidad ha sido salva. Entonces, para empezar en esa área, la voluntad de Dios no ha sido hecho. Y la oración de nuestro Señor Jesús en Mateo 6, cuando habla acerca de la oración modelo, parte de la oración dice que se haga la voluntad, que se haga tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. O sea, la voluntad del cielo que se haga en la tierra. O sea que no necesariamente la voluntad de Dios se hace y se realiza aquí en la tierra, así como en el cielo. Porque en el cielo sí se hace su voluntad perfecta, pero no necesariamente aquí en la tierra. Entonces podemos decir de que a pesar de que Dios está sentado en su trono, es soberano sobre todas las cosas. Y esto lo creo de todo corazón. No necesariamente aquí en la tierra se hace su perfecta voluntad en todas las áreas. ¿Por qué no? Había un momento en que sí se hacía su voluntad perfecta aquí en la tierra. Todo cambió cuando el hombre cayó. Y Dios tuvo que crearlo de esa forma, con libre albedrío, porque es la única forma de poder tener una verdadera comunión. Que Dios habla en su palabra que Dios creó al hombre para tener comunión. Para tener comunión por su propio placer de su voluntad. Efesios nos habla también en el Antiguo Testamento. Pero para tener esa perfecta comunión con su creación, con el hombre, Dios tuvo que darle libre albedrío al hombre para que haya esa verdadera comunión que debe haber entre dos seres. Y la única forma de tener esa verdadera comunión es de darle ese libre albedrío, poner su imagen en el hombre. Entonces, a partir de ese momento, cuando el hombre cayó, vayamos, esto quería compartir. Vayamos a Génesis, porque esto usted ya lo sabe, ¿okay? Esto usted ya lo sabe, pero
siento de meditar un poquito en esto para que entendamos esto del reino de Dios y un poquito más acerca de que quién tiene el control, dónde está el control. ¿Es Dios quien tiene todo el control o no? Entonces, quiero meditar un poquito en esto. En el capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 26 y 27, ya lo hemos leído muchas veces, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí en este versículo 26, al inicio dice, y les dio, dice, y conforme a nuestra semejanza y señoree. Okay. Señoree habla acerca de dominio y tengan dominio sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. O sea, Dios le dio el poder y la autoridad a Adán de tener dominio sobre todas las cosas de la tierra. O sea, Dios delegó esa autoridad a Adán. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Nuevamente nos repite aquí en este versículo que Dios delegó su autoridad, su poder sobre Adán para que sojuzgara y enseñoreara todo sobre los peces y sobre toda la tierra, y las aves en el cielo, y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos pues lo que Dios delegó al hombre aquí al inicio. Esto es antes de la caída. Y en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, la creación de Dios, hablando de toda la creación, fue hecho bueno en gran manera. Entonces podemos ver el mundo perfecto que Dios creó antes de la caída del hombre. Adán y Eva tenían la autoridad de sojuzgar, señorear sobre toda la tierra, porque Dios le había delegado. Obviamente, sabemos sobre toda esa autoridad que fue delegada sobre Adán y Eva. Dios tenía señorío sobre Adán, sobre toda su creación. Dios le dio autoridad sobre la tierra, pero no le dio autoridad sobre todo el universo. Dios está sentado en su trono y Él reina desde su trono. Entonces, Dios es soberano, pero dio autoridad al hombre para que sojuzgara la tierra. Dios todavía sigue siendo soberano sobre la tierra, pero algo ocurrió en el huerto del Edén que cambió el cuadro. La autoridad que Dios dio a Adán, ahora por causa de la desobediencia de Adán, no de Eva, de Adán, porque sabemos por la palabra de que es la caída del hombre, no fue la caída de la mujer. A pesar de que cuando hablamos de hombre también hablamos de mujer, pero sabemos de que la palabra nos dice en Timoteo de que la mujer fue engañada por el diablo, por la serpiente. Pero Adán no fue engañado. Adán hizo caso más a la mujer, a su mujer,
que a Dios. Entonces es por ello la responsabilidad cae sobre Adán. Y es por eso que se llama la caída del hombre. Porque sí, Adán lo hizo deliberadamente sabiendo de lo que estaba haciendo. Entonces algo ocurrió en el tiempo, en la caída. Pecado entró en el hombre, en el ser humano, en Adán y Eva, y se apartó, como hemos estudiado anteriormente, la imagen de Dios. Ahora, esa autoridad que Dios delegó al hombre de sojuzgar la tierra, Adán se la dio, se la vendió por su alma, por hacerle caso a su mujer, vendió esa autoridad y se lo dio al enemigo. Entonces, a partir de ese momento, la voluntad de Dios no se hace en todas las áreas en la tierra. ¿Por qué? Porque esa autoridad que fue delegada ahora está con el enemigo. Y eso es lo que la palabra nos dice. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado en el desierto y el diablo viene y lo tienta? Así que vayamos ahí, está en Lucas capítulo 4 mejor, está un poquito más extenso. Lucas capítulo 4, en el versículo 5 dice la palabra. Y le llevó, esto es el diablo, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos de que aquí el enemigo en este momento es el que tiene el poder y la autoridad que le fue delegada a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y por todos estos años, alrededor de 4,000 años, desde que el hombre cayó, desde que Adán cayó, el enemigo ha venido obrando en esta posición de autoridad sobre la tierra. El enemigo no tiene autoridad sobre el universo, sobre la tierra. Es el lugar donde Dios le dio el dominio al hombre. Entonces, nos damos cuenta de que algo ocurrió en el huerto del Edén que no solamente afectó al hombre, pero a toda la naturaleza. O sea, lo que vemos en este momento ahora, ocurriendo todas las catástrofes, incluyendo las pandemias, incluyendo los terremotos y todas las catástrofes cataclísmicas que ocurren en la tierra, es consecuencia de la caída del hombre. Ahora, no sabemos en realidad el mecanismo cómo opera todo esto por la simple desobediencia de Adán en el huerto del Edén, cómo es que pudo afectar toda la tierra. No podemos tal vez explicarlo detenidamente o minuciosamente ver todo lo que ocurrió en el mundo espiritual, pero eso es lo que ocurrió. Porque de acuerdo a la palabra, como hemos leído en el capítulo 1, versículo 31, donde dice de que lo que Dios creó fue todo bueno en gran manera. No solamente se refería al hombre, sino a toda su creación. O sea, el reino de Dios antes de la caída era un reino perfecto en toda su creación. Y Dios era rey soberano sobre la creación física y lo espiritual, porque hay dos mundos, hay dos esferas, la esfera física y la esfera espiritual, es la esfera que no lo vemos.
Entonces Dios es soberano y rey sobre todo el mundo espiritual y sobre todo el mundo físico hasta el día de hoy. Pero eso no significa de que todo lo que ocurre en la tierra es su perfecta voluntad. ¿Por qué digo de que Dios es soberano todavía hasta el día de hoy? Porque si Dios no fuera soberano, hablemos hasta antes de la cruz, porque después de la cruz la situación cambia nuevamente. Entonces, Dios es soberano sobre todas las cosas. Porque si Él no fuera soberano, en alguna forma es algo que uno necesita llegar a entender más. Yo les puedo decir de que no tengo todo el entendimiento de esto. Y he estado estudiando y he estado viendo otros predicadores y teólogos que hablan acerca de este tema y tampoco hay diferencia en las opiniones y en la forma en la perspectiva que tienen. Es de que hasta qué punto Dios tiene control de todas las cosas. Sabemos de que Él es soberano y está sentado en su trono, pero no todas las cosas que ocurren en la tierra son su perfecta voluntad. Entonces, ¿hasta cuándo Dios tiene soberanía y poder de controlar todo? Y yo pienso de que Dios todavía sigue siendo soberano, porque si no fuera así, el enemigo hasta antes de la cruz hubiese manifestado en la creación todo lo que realmente Él es. Cuando la palabra habla de que Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Entonces, si Dios no es soberano, entonces la manifestación de la potestad de las tinieblas hubiese sido aún mucho más horrendas de lo que habían sido hasta antes de la cruz. O sea, la autoridad y el poder que Dios le dio a Adán y lo perdió y se lo dio al enemigo, ahora en Cristo, esa autoridad y ese poder ha sido retornada a su creación, mejor dicho, al hombre. Entonces, ahora el reino de Dios continúa el plan que Dios tuvo en el comienzo. O sea, esa autoridad ha sido quitada al enemigo porque ha sido derrotada en la cruz. Y ahora esa autoridad ahora reside con el hombre, pero con el pueblo de Cristo. Pero el pueblo que no conoce a Cristo todavía sigue bajo la influencia del enemigo. La única forma de que el enemigo no tenga poder sobre uno es cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo. Y le quiero decir, el enemigo tiene poder sobre el mundo que no conoce a Cristo, sobre el mundo no cristiano, sobre las personas. El enemigo no tiene poder sobre esta nueva creación que nosotros somos. El enemigo tiene poder sobre aquella creación que cayó con Adán, pero no tiene poder sobre esta nueva creación que nosotros somos y a la que nosotros pertenecemos. Y es por ello que nosotros podemos andar en esa victoria obtenida en Cristo Jesús. Ahora, eso no significa de que la creación que hubo antes de la caída es la misma creación que ahora estamos viviendo después de la cruz. El hombre ha sido restaurado ahora en Cristo. Ahora estamos en esa posición que Adán estuvo antes de la caída, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios. Ahora tenemos esa misma comunión, la misma comunión que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, es la que tuvo la comunión con el Padre. Esa es la comunión que nosotros ahora como hijos de Dios, por medio de Jesucristo, ahora ha sido restaurada a su creación, al hombre,
todos aquellos que creen, de poder continuar esta relación y el reino de Dios en esta tierra. Pero eso no significa de que toda la creación, las cosas visibles, no el hombre, de que todas las cosas han sido restauradas. No. Todavía hay cataclismos, todavía hay terremotos, todavía hay tsunamis. Todo el mundo tiene que ser redimido, pero va a llegar un momento en que Dios va a empezar una nueva creación. Nosotros somos una nueva creación, ¿ok? Estamos viviendo en esta nueva creación, pero va a haber un momento en que toda esta calamidad de que ocurre en la tierra, pandemias y todo, va a ser totalmente destruida y va a haber literalmente un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, la palabra, Pablo habla acerca de que esta creación está esperando por la gloria de los hijos de Dios, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, que nosotros vayamos, de que llevemos esta palabra que se nos ha sido dada y manifestar el reino de Dios en este mundo que todavía es imperfecto. Ahora, cuando hablamos acerca de si Dios realmente tiene el control de todo, nos damos cuenta, a pesar de que Él es soberano sobre todas las cosas, sobre todo el universo, no todo en la tierra es su perfecta voluntad. Y ahora el reino de Dios, que comprende todo esto, está funcionando, está vigente desde ahora, en este momento, con Cristo sentado en su trono, con el Padre sentado en su trono, y nosotros sentados también con Cristo Jesús. Estamos reinando con Dios en este momento como sus hijos. O sea, ¿se dan cuenta? De la forma que Adán fue comisionado de sojuzgar la tierra en aquel tiempo, ahora es la misma posición que la iglesia de Cristo tiene ahora, de sojuzgar la tierra. Pero este reinado, como hablamos la semana pasada, este reino en la cual nosotros pertenecemos ahora, es un reino que no se ve. Es un reino invisible. Es un nuevo reino que empieza en el corazón. Y esto es lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, lo que Dios empieza a profetizar. Ya empieza a profetizar de este reino que iba a ser restaurado en la humanidad. Entonces, vamos a leer unos cuantos versículos que leímos la semana pasada. En el libro de Isaías, esto ya lo leímos, y miren, este reino en la cual nosotros pertenecemos ahora, el cual ha sido restaurado en Cristo Jesús. Y en la cual nosotros hemos sido comisionados, ahora en Cristo, dado a la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Pero en Isaías 9, Dios ya profetizaba acerca de este reino y la naturaleza de este reino. Eso es lo que estábamos meditando la semana pasada. Luego leo nuevamente Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, esto está profetizado aproximadamente 600 años antes que ocurra, antes
de Cristo, ¿ok? Ya está hablando Dios acerca de la naturaleza de este reino. O sea que será un reino que no va a terminar y no tiene fin. Y nuestro rey es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y también leímos la semana pasada en Daniel 2, el capítulo 2, versículos 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí habla acerca, como lo dijimos la semana pasada, de la visión que tuvo, del sueño que tuvo el rey, y Daniel da la interpretación. Y lo que quiero enfatizar es esto de la naturaleza de este reino, como dice el sueño, de que una piedra fue cortada de un monte y destruyó a esta estatua. Y esta piedra creció y cubrió toda la tierra, hablando del reino, de este reino de Dios, hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo, hablando del reino de los cielos. O sea, de que empezó, cuando nuestro Señor vino, empezó, y justamente Él nació en el tiempo de estos reyes, como dice el versículo 45, porque en aquel tiempo el imperio romano estaba no dividido, pero estaba dividido por situación de control y poder gobernar en mejor forma en 10 diferentes reinos en aquel tiempo. Y es en ese momento donde nuestro Señor Jesucristo nace. Él, hablando de esa roca que fue cortada sin manos, dice, del monte, vino esta roca, nuestro Señor Jesucristo, y nace en aquel tiempo. Y su reinado, o sea, el rey viene y nace en aquel tiempo, pero su reinado todavía no empieza. Su reinado de nuestro Señor Jesucristo todavía no empieza, a pesar de que Él es rey, pero Él viene cuando Él empieza su ministerio, empieza a enseñar lo que es vivir bajo este nuevo reino. Entonces, el rey nace, y en Lucas capítulo 1, en el versículo 26 en adelante, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es exactamente el rey que habla Isaías, el rey que habla Daniel en profecía 600 y 500 años antes que él venga.
O sea, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nace, y el cual dice heredará el trono de su padre David. Hablando del trono de su padre en la carne, porque Jesús es el descendiente en la carne del rey David, porque esa es la promesa y el pacto que tuvo Dios con David. Ese es su pacto, un pacto incondicional también, de que dice uno de su descendencia se sentará en su trono y continuará el reino. Pero ahora entendemos de que este reino que empieza ahora nuestro Señor Jesucristo no es un reino visible, es un reino invisible. Y el pueblo judío pues esperaba un reino visible, como dijimos la semana pasada. Y ahora nos encontramos nosotros siendo parte de este reino. Entonces, hablemos un poquito más, qué es lo que la palabra del Señor nos dice en relación a la naturaleza de este reino. En el capítulo 13 de Lucas, en el versículo 18 al 21, dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Ok, aquí en este primer ejemplo dice de que es como una semilla. Es semejante a un grano de semilla de mostaza, de que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande. No sé si usted ha visto el tamaño de la semilla de la mostaza, es algo bien pequeñito. Creo que es de 1 milímetro, 1 milímetro cúbico, si lo podemos poner en cubo o esférico. O sea, siendo una de las semillas más pequeñas, es uno de los arbustos o árboles más grandes que hay de los arbustos, de las plantas. Es como un árbol, y dice donde pueden venir las aves y hacer y anidar su nido. Está hablando acerca de esta pequeña semilla, comparando el reino de Dios. Es algo que empieza algo pequeño y nos damos cuenta pues que empezó primeramente con nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el Rey que empezó el reinado. Y luego después de la cruz empezamos con los discípulos. Y luego a medida del tiempo se ha ido multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y el reino de Dios ha ido creciendo en crecimiento hasta el día de hoy, el cual aproximadamente es una tercera parte de la población del mundo. Todos aquellos que confiesan que Jesús es Señor. Sabemos de que hay ciertas diferencias doctrinales entre todo el cuerpo de Cristo, pero lo importante es de que todos estamos de acuerdo en algo muy claro, el cual es nuestro Señor Jesucristo, y Él es Señor y Salvador del mundo. O sea, esta semilla pequeñita que se fue sembrada en aquel momento, en la cruz, y tuvo que morir esa semilla, porque si no muere, no da fruto. ¿Me entiende? Ese es el secreto de una semilla. Si usted no lo planta y esa semilla muere, entonces no puede dar fruto. Lo mismo con nosotros, si no morimos, no podemos dar fruto. Eso estábamos hablando ayer en un estudio bíblico con los hermanos allá. Entonces esa semilla empieza a crecer y crecer hasta el día de hoy, que es una tercera parte de la población en el mundo. Y nosotros formamos parte de ese reino. Ahora, la situación es esta. Muchos de nosotros esperamos, así como el pueblo judío, esperaban de un reino visible, esperaban de que todo iba a ser restaurado, de que Israel iba a ser el centro de todo el mundo, de donde va a ser
gobernado el mundo. Y eso es todavía lo que ellos piensan hasta el día de hoy, que va a ocurrir más en el futuro. Pero todo esto de lo que ellos pensaban, en realidad se realizó, porque de esto hablaban ya los profetas en el Antiguo Testamento, pero ocurrió en el ámbito espiritual, no ocurrió en el ámbito físico, pero ocurrió en lo espiritual. Y es aquí en donde muchos cristianos todavía hay cierta diferencia y tal vez no llegamos al entendimiento. De acuerdo a mi experiencia que tengo en Dios, me doy cuenta de que cuando llegamos al entendimiento de esto, de este reino de Dios, quién nosotros somos ahora, de nuestra identidad, que abarca también, se llama lo que hemos estudiado referente a los pactos y todo lo que concierne a este reino, es parte del reino todo esto. Cuando yo entiendo de que este reino ahora radica dentro de uno, dentro de nosotros, es en realidad el propósito de Dios de que este sería la naturaleza de este reino. Y muchos quisieran que sea un reino físico para que las cosas cambien, para que las cosas estén mejores. Pero Dios en su sabiduría tuvo esto de hacerlo un reino que empiece desde adentro, empiece a cambiar mi corazón, porque cuando yo entiendo, escuchen, cuando yo entiendo ahora la naturaleza de este reino y quién realmente yo soy ahora, en nosotros está el potencial de cambiar nuestras circunstancias alrededor nuestro. Cuando yo veo ahora de que el reino de Dios está dentro de mí, es por ello cuando el Señor dice, lo que leímos la semana pasada en Lucas 19, versículos 20 y 21, dice que el reino de Dios no viene con advertencia, dándonos a entender de que el reino de Dios no es algo visible, que tú lo puedes tocar, donde dice, no, allí está o allí viene. No, dice, el reino de Dios ahora está dentro de nosotros. En aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesús estaba, Él decía, el reino de Dios se ha acercado, está entre vosotros, porque Él estaba entre su pueblo. Pero ahora, después de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ahora el reino de Dios está dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a donde estemos y estamos compartiendo, sea cual fuere la situación, con otras personas que no son parte del reino, usted puede ir con toda confianza y decir, el reino se ha acercado. Entonces ellos le van a decir, pero ¿dónde está? Porque eso fue lo que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el reino de Dios? Entonces usted respóndele, lo estás mirando. Nosotros somos el reino de Dios. Escuchen, nosotros somos embajadores del reino de Dios, embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino y este reino es espiritual. Y este es el reino que ahora ha sido delegada toda autoridad y todo poder, porque eso es la gran comisión. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. Ahora, porque toda autoridad se le ha quitado al diablo, al enemigo. El enemigo no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder. Lo que tiene el enemigo es simplemente una boca grande. Eso es todo lo que tiene sobre la iglesia de Cristo. Porque sobre la iglesia de Cristo, Él no tiene poder sobre esta nueva creación. Él tiene poder sobre la creación. Aquellos que no conocen a Cristo, no tiene poder sobre esta nueva creación. Ahora se nos ha sido delegada toda autoridad. Y podemos ir en plena confianza y vivir
en esta revelación de la palabra, que estamos en este reino y somos embajadores de este reino. Somos embajadores de este reino. Deme un par de minutos más porque podemos leer. Escuchen, voy a leer un pasaje en el Antiguo Testamento, el cual nos habla cómo realmente sería la vida en el reino de Dios. Cómo realmente sería, que ya había sido profetizado. Usted lo puede anotar, no necesariamente tiene que ir ahí. Está en Miqueas, en el capítulo 4. Miqueas capítulo 4, el profeta ya había visto, es lo mismo, la misma profecía que está en Isaías, el capítulo 2, en el versículo 1 al 4. Pero aquí, Miqueas capítulo 4, empezando el versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, y vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob. Ok, aquí el profeta está hablando acerca de una profecía, acerca del reino de Dios. Está hablando acerca de este reino que empezó con nuestro Señor Jesucristo. Y dice, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Aquí no está hablando del pueblo de Israel incrédulo, que no cree en el Mesías. Está hablando de la nueva Jerusalén. Está hablando de la Jerusalén celestial de Dios. Está hablando del reino de Dios que ha sido establecido. Está hablando acerca de esa piedra que fue cortada del monte, sin manos. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley. Aquí no está hablando acerca de la ley mosaica, no está hablando porque esta ley, a pesar de que este libro fue escrito durante la ley, no está hablando de la ley mosaica, está hablando acerca del nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y a sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. ¿Okay? Aquí está hablando acerca de que cómo es vivir en el reino de Dios. Esto no quiere decir de que toda la tierra está adorándole a Dios verdadero, pero dice, el reino de Dios vivirá, aquí en este último versículo donde dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, Dios con minúscula, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. O sea, habrá la relación y la vida que existe en el reino de Dios es totalmente diferente a la vida que podemos vivir en este mundo. Ahora, la situación es de que no todo en este momento se hace la voluntad de Dios. Dios no está bajo el control de todo. Dios está sobre todas las cosas, entiendo, pero hay cosas en las cuales ahora el reino de Dios, que ha sido delegado sobre nosotros su autoridad de poder, nosotros necesitamos ir y hacer la voluntad de Dios.
No sé, esto de que si Dios está en control, tal vez necesitamos escudriñarlo un poquito más y detenerlos un poquito más y enseñarlo. Lo importante, mis hermanos, es de que muchos de nosotros, ok, déjeme terminar con esto, muchos, cuando no llegamos al entendimiento de que se nos ha sido delegado toda autoridad y cuando nos vemos impotentes al frente de algo que está ocurriendo en nosotros, entonces tendemos a decir, Dios está en control. Y la verdad es esa, Dios está en control. Pero Dios también nos ha delegado autoridad, nos ha delegado poder para nosotros ir y hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Dios nos ha ungido, nos ha dado de su poder, de su nombre, para que nosotros vayamos como embajadores de este reino y hagamos la voluntad de Dios. Cuando estamos al frente, por ejemplo, de esta pandemia y no sabemos qué hacer, entonces decimos, no, Dios está en control y tendemos a descansar en eso porque parece que no tenemos respuesta, parece que no podemos afrontar esta situación, es demasiado grande, no puedo contrarrestar esto. Entonces tendemos a decir, no, Dios está en control y descansamos en eso, o es como si hiciéramos oídos sordos o voltear los ojos porque no queremos ver la realidad. Pero Dios nos ha dado su autoridad y en la esfera y en el círculo donde nosotros vivimos, podemos cambiar esta circunstancia y vivir de acuerdo a nuestra identidad y vivir de acuerdo a quien nosotros somos. O sea, no vamos a poder cambiar la situación que está ocurriendo en el país, por ejemplo, en nuestro país con toda la pandemia que hay. Tal vez uno no tenga, pero como iglesia tenemos ese poder de influenciar y cambiar las circunstancias. Y a donde nosotros vamos podemos llevar esa autoridad y poder y cambiar las circunstancias y hacer la voluntad del Padre como embajadores de Cristo. Entonces, descansemos en esto, mis hermanos. No les quiero dejar en el aire o en incertidumbre. Dios está sobre el supremo control. Dios está en su reino, Él no ha sido destronado, Él sigue en su reino. Jesús está sentado a la diestra y nosotros estamos sentados juntamente con Cristo y estamos reinando con Dios en este reino ahora presente, este reino invisible. Pero también reconocemos de que en esta esfera de la tierra todas las cosas no se dan de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros estamos llamados a ir como embajadores del reino y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha sido delegada toda autoridad y poder y ir a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese poder. No es que usted va a decir, no, es que yo no me siento con ese poder. No es cuestión de que usted se sienta. Usted tiene, la palabra tiene, nos ha sido delegado a nosotros. Hemos estudiado acerca de nuestra identidad, hemos estudiado acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo ha hecho Él. Él está sentado a la diestra del Padre, dándonos a entender que su obra está completa y nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. ¿Me entiende? Pero vivamos en esa paz y en esa tranquilidad, a pesar de que sí, hay situaciones que ocurren alrededor nuestro. Pero nosotros tenemos poder y toda autoridad sobre cualquier situación. ¿Ok? Yo sé, usted va a decir, no, es fácil decirlo que vivirlo. Y tal vez muchas personas pueden decir, pero como hijos de Dios, yo creo que tenemos la palabra del Señor que nos revela su voluntad. Y vivimos, acuérdense mis hermanos, vivimos en este reino. No es un club, no es ¿cómo se llama? Una institución secular. Es el reino de Dios y ese reino es invisible. Y acuérdese, a donde usted va,
en el mundo espiritual. El Señor nos ha dado potestad sobre el mundo espiritual y sobre el mundo natural, de cambiar las situaciones. Entonces, a medida que vayamos meditando y vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él empieza a cambiar las cosas, porque cuando Él regresa desde que ha sido tentado, después, empieza su ministerio, entonces nos da el ejemplo, cómo Él empezó, cómo es que funciona este reino, cómo es el vivir, que podemos vivir en este reino, porque nos empieza a dar principios, nos empieza a enseñar lo que es el reino en la cual nosotros estamos viviendo. No es un reino en la cual nosotros, mejor dicho, el pueblo de Israel vivía. Y es por ello que en sus enseñanzas en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, el Señor dice, ustedes han aprendido, ustedes dicen que es esto, pero yo les digo esto. Ustedes decían esto, pero yo ahora les digo esto. Entonces, es importante de que veamos esto, espero, la próxima semana. Ok, mis hermanos, pongámonos de pie, demos gracias al Señor. Señor mío, te damos gracias por tu tiempo, por el tiempo de este que hemos meditado en tu palabra. Descansamos en ti, mi Dios. Descansamos en ti porque por revelación y por tu palabra sabemos de que estamos, Señor, en paz y en gozo en nuestro corazón a pesar de circunstancias y adversidades en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque somos, Señor, tu nueva creación. Somos tu reino, somos embajadores de Cristo, embajadores de este reino de los cielos. Señor, que nos has delegado toda autoridad y poder para ir y vivir de acuerdo, Señor, a tu reino. Gracias, Señor, por toda tu obra perfecta que ha sido cumplida. Vivimos, Señor, en Cristo Jesús. Vivimos, Señor, y somos completos en ti. No nos falta nada. Podemos vivir, Señor, en paz y en gozo a pesar de las adversidades, porque vivimos así como tú viviste, Señor, en el tiempo que estuviste en la tierra. Gracias, Señor, por tu revelación, por tu espíritu, por tu nueva creación en nosotros y porque tu reino, Señor, avanza con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Amén.